¿Te has preguntado qué es la cooperación internacional? ¿Sabes qué está pasando en materia de cooperación internacional en Antioquia? ¿Conoces la Red Antioqueña de Cooperación Internacional? Acompáñanos a resolver estas preguntas. La cooperación internacional busca el bienestar y la prosperidad humana, social, económica y ambiental por medio de la consecución de la Agenda 2030 en el mundo, que se basa en la solidaridad y las alianzas multiactor. Debido a la incorporación de Colombia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, actualmente tenemos un comportamiento dual en la gestión de cooperación, es decir, que somos receptores y oferentes de cooperación. Esto significa que las dinámicas actuales incluyen esquemas de asociación que brindan la posibilidad de consolidar el liderazgo de Colombia en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas para el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas en áreas en que somos fuertes y tenemos experiencia, por lo que es fundamental la articulación interinstitucional y el trabajo en red con diversos actores provenientes del sector público, privado, academia y sociedad civil para el aprovechamiento de la cooperación. Por eso nace la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, un espacio para la gestión de cooperación y la internacionalización de Antioquia. En diciembre de 2020 se formaliza su activación con la participación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMBA, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ASI Medellín, Confenalco, Confama, la Federación Antioqueña de ONG, FA-ONG, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, AFE Colombia y G8 Universidades. La red se establece como un espacio de concertación y articulación sinérgica entre los actores del territorio antioqueño para su proyección estratégica y la incidencia en procesos locales de desarrollo. Los invitamos a continuar unidos sumando sueños, multiplicando esperanzas y generando impacto. ¡Comencemos juntos! Buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros asistentes. En nombre del equipo de la Red Antioqueña de Cooperación y Macaya, una organización social que potencia capacidades para el desarrollo desde la cooperación, la tecnología y la innovación, les doy la bienvenida y es un placer compartir con ustedes este espacio. En el marco de los espacios de formación que realiza la Red Antioqueña de Cooperación, para el mes de marzo, la FAON, la AFE y Macaya nos hemos unido con el fin de llevarles a este diverso público un tema de vital importancia para la gestión de recursos para el desarrollo, como lo son las redes y las alianzas. El unirnos y trabajar con otros nos suma legitimidad, visibilidad, fuerza y conocimiento para la efectividad en la formulación y en la gestión de proyectos, así como permite un mayor impacto en la población beneficiaria. Como única recomendación para el espacio que tenemos el día de hoy en el chat, en el espacio de preguntas, está habilitado para que puedan compartir sus comentarios y preguntas. Y si desean conocer más información, los invitamos a conectarse a través de los diferentes canales de comunicaciones, sean de Macaya o de la red. Y además, al finalizar el espacio, también los invitamos a que realicen la encuesta de satisfacción, esto para poder evaluar el espacio y poder continuar brindándoles este tipo de información actual y sobre temas de interés. Para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, le voy a dar el paso a nuestro moderador, Carlos González, director ejecutivo de la Corporación Macaya, magíster en Gerencia y Finanzas de la BPP de la Universidad del Reino Unido y administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá. Un hombre con más de 18 años de experiencia en promoción de la competitividad, desarrollo económico y social, desarrollo empresarial, gerencia de proyectos y consultoría. Ha trabajado en Vodafone Group, en Londres, en la Cámara de Comercio de Medellín y el Penalco Antioquia. Carlos, muy buenos días y un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Juan, buenos días, muchas gracias y bueno, buenos días para nuestros asistentes y nuestras panelistas. En este momento nos acompañan más de 80 personas conectadas, seguramente durante la jornada se irán conectando más asistentes. Buenos días también a nuestros speakers, Carolina y Lorena, bienvenidas a este espacio. Quiero empezar por presentar a nuestras panelistas. Nos acompaña Carolina Franco Banó,
Carolina es profesional de senior de conocimiento e innovación de la Agencia de Cooperación e Inversiones de Medellín y el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Se desempeña allí desde hace más de 8 años. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales con una maestría en gobierno y gestión pública en América Latina y especialización en gestión y planificación de intervenciones de cooperación al desarrollo. Carolina cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de alianzas, formulación de proyectos de cooperación al desarrollo, recaudación de fondos e implementación de procesos de intercambio de conocimiento y aprendizaje para organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales. Bienvenida, Carolina. Y también nos acompaña Lorena Mejía. Lorena es directora de El Efecto Cacao, un programa de sostenibilidad para Lúker Chocolate y la Fundación Lúker en alianza con USA Colombia. Lorena es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha liderado procesos de reingeniería en diversas organizaciones y fábricas en el Caribe, Pacífico y Eje Cafetero de Colombia. Fue curadora y fundadora de Global Shapers Community de Pereira, invitada como speaker por la UNESCO Center of Peace a la comisión número 64 del Estatus de la Mujer en la ONU y ganadora del premio Young Leader of the Americas otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bienvenidas ambas entonces, bienvenida Lorena, bienvenida Carolina a esta conversación de alta relevancia para todas las instituciones y entidades que trabajamos por el desarrollo local y por el desarrollo social de nuestras comunidades. Muchas gracias, Carlos. Para, digamos, ambientar un poco nuestra conversación, quisiera introducir cuál es la relevancia y la importancia de este tema que estamos tratando hoy. Nosotros tenemos hoy, el mundo ha definido una agenda de desarrollo que es la agenda que se conoce como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos lo que buscan es finalmente dejar atrás las desigualdades, lograr que todas las personas que hoy, digamos, no están en igualdad de condiciones, pues puedan contar con los servicios básicos y puedan acceder, digamos, a las condiciones de desarrollo básicas que se requieren hoy en el mundo. Esa agenda plantea 17 objetivos en total, cada uno, digamos, con sus metas y con sus propósitos bien definidos. Y el último de esos objetivos, el número 17, habla de las alianzas, la gestión de las alianzas y la cooperación para el desarrollo precisamente de la agenda trazada en los primeros 16 objetivos. Estos objetivos, los primeros 16 objetivos tratan sobre el hambre, el fin de la pobreza, la equidad, el desarrollo económico, el clima, todo este tipo de asuntos. Pero precisamente el 17 resalta la importancia de que para cumplir con esas metas y con esa agenda de desarrollo que el mundo se ha trazado, nos hemos trazado, pues es muy necesario tener alianzas sólidas, asociaciones sólidas y de carácter mundial. Pero además dice que estas asociaciones deben estar basadas en objetivos claros y en un propósito claro, de tal forma que esto les permita tener esa solidez que se requiere y que sean alianzas a través de las cuales se vislumbre una adecuada cooperación para la gestión del desarrollo. Esas asociaciones además deben ser inclusivas y deben ser inclusivas, digamos, en el tipo de organizaciones que participan allí, pero también en el tipo de conocimientos y en el tipo de habilidades que se involucran en la gestión de los programas para el desarrollo. Esa inclusión es la que nos va a permitir llegar a todos, digamos, a todo tipo de comunidades y atender todo el tipo de problemas o de necesidades que hay en este momento en el mundo. Pero además también resalta que esas alianzas deben ser centradas en las personas, en las necesidades de las personas y en las necesidades que en este momento tiene el planeta. Es decir que para cumplir con esa meta queda claro o está claro que debemos trabajar en alianza y debemos buscar cómo articularnos con otras entidades a nivel local, nacional e internacional, de tal forma que podamos lograr los objetivos trazados por los ODS. Pero incluso dentro de esos ODS también se menciona algunas de las metas que aparecen allí. Son las metas, tiene que ver con las metas de inversión. Hay una meta y es que una de esas metas es que los países desarrollados inviertan anualmente un porcentaje de su Producto Interno Bruto para poder apalancar el desarrollo de los países que están en vía de desarrollo. Esa meta es difícil de cumplir, no se ha cumplido en todos los casos, pero aún así, aunque esa meta se cumpliera, también lo que establecen las estadísticas de inversión y los nuevos ODS es que con esa inversión oficial para el desarrollo
no es suficiente para desarrollar todos los programas y para cumplir con las metas que nos hemos trazado en los otros 16 objetivos. Para ilustrarlo, se calcula que el desarrollo o el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere de una inversión mundial de entre 5 y 7 trillones de dólares anuales. Y la ayuda oficial para el desarrollo oscila anualmente entre 1.5 y 2.5 trillones de dólares al año. Es decir, que todavía nos hacen falta, a pesar de que, digamos, que si se da toda la inversión en cooperación oficial para el desarrollo, todavía nos quedan faltando más de 4 trillones de dólares para cumplir esta agenda. Y esto es un llamado a que el desarrollo no lo logramos solo a través de la cooperación oficial, sino que necesitamos articular múltiples actores y necesitamos articular otras alianzas que nos permitan lograr esos objetivos. Y es ahí donde entran los demás actores para gestionar estas alianzas. Entra entonces el sector privado, entra también aparte del sector privado la sociedad civil, cómo todos articulamos recursos, conocimientos, trayectoria, capilaridad, capacidades para lograr estos objetivos. Y de esto es que vamos a tratar la conversación de hoy, de cómo esa articulación entre todos estos actores nos puede llevar a feliz término o nos puede ayudar o nos puede contribuir al cumplimiento de esta Agenda 2030 y de estos objetivos. Entonces, digamos que sin más preámbulo y para entrar en materia antes, quisiera contarles cuál va a ser, digamos, como la lógica o la metodología de este espacio. Vamos a tener primero un panel, una conversación con Carolina, con Lorena, sobre la relevancia de las alianzas en los procesos de cooperación para el desarrollo. Y después de este panel vamos a tener la oportunidad de conocer un caso de éxito de la implementación de un programa que a partir de las alianzas ha logrado, digamos, movilizar y ha logrado grandes resultados en función de la problemática social y de las problemáticas que se están abordando desde ese programa. Allí iremos más o menos hasta las 10:45 de la mañana y posterior a ese espacio, al conocer, digamos, el caso de éxito, dejaremos un espacio para preguntas para el público, de tal forma que los invitamos a que los asistentes pues planteen sus preguntas, nos dejen sus preguntas en el chat, que serán resueltas en los últimos 15 minutos de esta conversación. Entonces, pues para entrar en materia, me gustaría que arrancáramos esta conversación y me gustaría invitar a Carolina Franco a que desde esa visión que tiene de apalancar el desarrollo desde una entidad pública y una entidad que busca, digamos, gestionar o facilitar los procesos de movilización de recursos para una localidad o para, digamos, varias localidades, en este caso, como Medellín y la metropolitana, que nos cuente cómo las alianzas facilitan la gestión de recursos de cooperación internacional. ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo crees tú, Carolina, que las alianzas facilitan esto? ¿Y cómo lo has visto desde tu experiencia? Bueno, Carlos, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer pues como estar con ustedes y compartir el panel con Lore, que hace mucho no nos veíamos y pues nos conocemos yo creo que hace bastantes años, como desde el 2006. Pero bueno, a ver, ¿qué te cuento? Yo creo que las alianzas siempre facilitan la gestión de recursos en la medida en que tengan un mismo fin. Una respuesta corta a lo que me estás preguntando es contarte que en estos más de 20 años de experiencia que tiene la ASI, nosotros hemos logrado captar más de 102 millones de dólares en gestión de cooperación. Pero aquí el mensaje principal que nosotros, como Macaya y como Red Antioqueña, como ASI Medellín y la Fundación Luker, pues como todos los implicados, lo que queremos transmitir es que la gestión de los recursos se obtendrán en la medida en que entendamos y comprendamos que la cooperación es una manera de hacer las cosas y que nos debemos es enamorar de esa manera de trabajar y no de la obtención del recurso en sí. Entonces, un ejemplo sencillo es lo que estamos haciendo hoy en día. Nosotros como Red Antioqueña buscamos una coordinación y un mensaje unificado en la gestión de internacionalización del territorio. Y aquí lo que estamos haciendo cada uno de los actores el día de hoy es poniendo lo que tenemos a disposición, nuestras capacidades para sacar un resultado en común. En este caso, difundir esas experiencias y ese conocimiento que tenemos. Entonces, se van a lograr muchísimas cosas en la gestión del recurso como un efecto cuando aprendamos a trabajar en conjunto. Y aquí, como tú lo decías en esa introducción, pues la experiencia más gratificante que escucharemos al final de la ponencia, la de Luker, porque vamos a ver cómo ya se involucra un sector que de pronto no es tan familiarizado con ese trabajo, con un sector no lucrativo,
con un sector público, en donde hay que coordinar muchísimos riesgos, muchísimas articulaciones en pro de un bienestar. Entonces, la respuesta en concreto es la gestión de alianzas y nos ha facilitado la obtención de recursos, más de 102 en proyectos que toda la ciudadanía ha visto impactado, como es un Encicla, un buen comienzo, pero que el mensaje principal sea que no entremos a la cooperación y a la internacionalización por esa búsqueda de recursos, sino por la manera en cómo queremos trabajar. Carolina, gracias. Resalto de tu intervención dos cosas que a mi parecer son muy relevantes. Uno es lo que destacas de juntarnos y tener un mismo fin, algo que nos articule y que nos permite, digamos, como tener un lenguaje común, ¿cierto? Pero además también entender y tener claro que la cooperación es una forma de hacer las cosas, que los recursos vendrán después, pero el móvil no puede ser la búsqueda de recursos per se, sino que el móvil debe de ser cómo juntos colaboramos y cómo juntos cooperamos para el desarrollo. Y por eso la palabra cooperación pues tiene dos O, porque es varias partes articulándose finalmente para generar desarrollo. Y también pones un ejemplo que para mí es muy distinto. O sea, esta red, la Red Antioqueña de Cooperación, se crea bajo la articulación de diferentes actores, donde todos ponen, digamos, un poco de sus conocimientos de lo que tienen y eso permite, digamos, transferir conocimiento a los actores y al público de interés de esta red. Muchas gracias. Me gustaría, siguiendo la conversación, pasar con Lorena y que Lorena nos cuente de su perspectiva qué importancia tienen las alianzas para el desarrollo de proyectos de impacto social. O sea, ya aterrizando un poquito más en lo micro y es proyectos de desarrollo social o impacto social, ¿cuál es la relevancia que tú ves, Lorena, en las alianzas y que has vivido desde tu experiencia? Bien, buenos días para todos y todas. Gracias, Carlos. A Caro, un placer verla después de tanto tiempo. Justo quiero partir de la relación entre Carolina y yo. Nosotras nos conocimos en IESEC, que es una organización que yo creo que nos introdujo a este gran tema del que estamos hablando hoy, porque era una organización donde generabas alianzas globales para generar intercambios en pro de la paz mundial. Ahí conocimos toda la agenda global porque, como dice Caro, la cooperación internacional es un método, es un lenguaje, es una manera de hacer las cosas. Sí, por supuesto, para bajar recursos, pero más que nada para apuntar a lo que es la agenda global de sostenibilidad. Entonces, para hablar de lo micro, nos toca hablar de lo macro, ¿cierto? La Fundación Luker y Luker Chocolate y la corporación como tal tiene que ver con este tema porque nosotros, pues nada más el año pasado, generamos la compensación del 100% de la huella de carbono de nuestra fábrica en Bogotá y todo comienza a hilarse. La forma en la que nosotros comenzamos a bajar recursos de cooperación no fue pensando en el dinero, porque además, digamos que como corporación no es una gran necesidad la que tenemos, incluso nuestra alianza de cooperación está 5-1, siendo uno el cooperante internacional que está poniendo el dinero y nosotros poniendo los 5 puntos adicionales como alianza. Entonces el tema no es el dinero, el tema es realmente el impacto y compensar todo lo que se ha venido haciendo para apuntar a la agenda de sostenibilidad. Nosotros partimos de unas necesidades que están ya muy dictadas en el sector público. Si ustedes estudian esa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no hacen parte de la obligatoriedad en las personas jurídicas del sector privado, ¿sí? La obligatoriedad está mucho más dispuesta hacia el sector público, pero nosotros como privados no podemos dejar solo al sector público en la tarea, porque pues ellos no se ganan nada haciendo unas grandes implementaciones de proyectos, si quienes estamos en campo y quienes estamos actuando en el día a día no estamos haciendo nada desde la sostenibilidad. Y de ahí vienen las alianzas y de ahí viene todo el tema de impacto social. Ya siendo mucho más concreta, en el cooperante internacional lo primero que va a revisar es una trayectoria del privado, pero también a quién se está sumando ese privado y quiénes le están creyendo a ese privado para bajar los recursos y para hacer realidad en las metas y los diferentes resultados que nosotros nos proponemos. Yo más adelante les voy a comentar un poquito de quiénes son nuestros aliados, cómo hicimos esta conformación de lo que es la Alianza de Cooperación El Efecto Cacao. En este caso, los grandes cooperantes, incluso nosotros hacemos parte de lo que son los GDA, que son los Global Development Alliance, y ahí está la palabra aliados, y es eso lo que están buscando todos los cooperantes, no solo en el impacto social, también en el ambiental y en el económico, hablando ya pues de lo que es la gran terna de sostenibilidad. Lorena, muchas gracias. Me quedo con algo muy resonante y es
la importancia es el impacto, o sea, enfocarnos en el impacto que queremos generar desde el punto de vista del desarrollo, y que el desarrollo puede ser, como tú dices, económico, social, educativo, cultural, cualquiera que sea el tema que estemos atendiendo. Y yo me permitiría complementar que a partir de nuestra experiencia en Macaya, las alianzas facilitan la gestión, digamos, como de recursos para la cooperación internacional, en la medida en que yo resaltaría tres cosas. Lo primero es que cuando hay varios actores en una mesa, hay complementariedad temática y complementariedad de capacidades y complementariedad técnica. Y esa complementariedad hace más integrales las propuestas, y esa integralidad la hace más atractiva para los cooperantes y para las agencias de desarrollo. Los problemas en un mundo globalizado, los problemas dejaron de ser únicos y focalizados, y se volvieron problemas en muchos casos integrales. Entonces, para resolver problemas integrales, la intervención que hagamos, en la mayoría de los casos, debe ser integral, y eso puede requerir una complementariedad técnica y temática de los actores que se sienten en una mesa o en una alianza. Lo otro es que también desde nuestra experiencia con los aliados que hemos trabajado, las alianzas nos permiten ganar mayor capilaridad y mayor cobertura, y eso también es más atractivo. Entonces, nosotros nos hemos encontrado oportunidades de cooperación y movilización de recursos muy interesantes, que de entrada nos dicen, pero nos interesa una propuesta que tenga cobertura, por decir algo, en todo Colombia, o que tenga cobertura en varios países de América Latina y el Caribe, por lo menos en 3 países de América Latina y el Caribe, porque somos una región que compartimos algunas similitudes, y que eso nos permite, digamos, como diseñar instrumentos comunes para resolver esas necesidades. Entonces, cuando uno llega a una propuesta de ese estilo, a una oportunidad de ese estilo, pues lo mínimo que necesita es un aliado local, alguien que conozca las realidades de ese territorio, que tenga atracción en ese territorio, que tenga la capacidad de llegar fácilmente a ese territorio. O sea, esto no, para desarrollar los programas de cooperación y para atender las necesidades de desarrollo de una comunidad, esto no simplemente se trata de decir, yo que estoy ubicado en X ciudad y en X país, pues contrato personas o contrato entidades en esa otra parte del mundo. No, se trata de que quien vaya a hacer la intervención conozca de primera mano las necesidades que hay en ese territorio. Y esa capilaridad, eso es lo que llamo capilaridad, pues lo logramos mucho más fácil a través de las alianzas, porque es muy difícil encontrar una organización que tenga presencia en todos los territorios, en muchos territorios a la vez. Y creo que lo último es que la articulación entre actores también facilita los procesos de sostenibilidad en el largo plazo, que es un criterio de financiación y de selección que tienen hoy los cooperantes. O sea, y es, yo como cooperante quiero estar seguro que la inversión que voy a hacer en este programa, en este territorio, en este país, va a tener una continuidad una vez los recursos de cooperación ya no estén disponibles. Y eso se logra más fácil cuando hay varios actores en la mesa, porque cada uno de sus capacidades puede aportar a esa sostenibilidad futura de los programas. Muy interesante esta primera ronda y entender pues cómo digamos, las alianzas nos pueden facilitar, digamos, el acceso a la cooperación, pues a la cooperación para el desarrollo. Me gustaría que pasáramos, siguiendo la conversación, quisiéramos, digamos, como una especie de profundización en los sectores que tenemos en esta mesa. Entonces, Carolina nos acompaña con una visión desde el sector público. Y Carolina, ahí me parecería interesante que nos cuentes al público. En este momento tenemos más de 130 personas conectadas en este canal, y sé que hay otros conectados a través del Facebook Live, que nos cuentes cómo ha impactado la gestión de alianzas el desarrollo de la ciudad. O sea, en el caso específico de Medellín y el área metropolitana, ¿cuál ha sido el impacto de la gestión de las alianzas en el desarrollo? Bueno, yo creo que ahí voy a hacer uso también de unas palabras que dijo Lore. O sea, Lore dijo, la Agenda 2030 y en general las agendas globales del desarrollo aún no tienen implicaciones de obligatoriedad en el sector público, privado. Pero nosotros como sector público sí somos los llamados a coordinar todo ese desarrollo territorial y a llamar a todos esos actores
por un mismo fin, que es el fin de nuestros ciudadanos y residentes, o sea, para no hablar solo de los nacidos en el territorio, sino de los residentes en el territorio. Y entonces ahí es cuando uno dice, es indispensable que ese desarrollo territorial pues implique todas las diferentes perspectivas que tenemos, y por eso las alianzas son necesarias para el quehacer del sector público. Y la cooperación como manera de trabajar pues es como una cerecita a ese helado, a ese pastel que nos hace aún más bonito el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de impacto, generalmente para la ASI es difícil poner exclusivamente el efecto que la cooperación ha tenido en un proyecto determinado, porque lo que buscamos es que sea un entramado tan complejo en la acción pública que no se distingue como cuál fue el efecto del recurso de la alcaldía más el efecto del cooperante. Pero lo que podemos decir es que la cooperación ha estado en proyectos de vital importancia para la ciudad. Entonces, un sistema de masivo metro ha tenido asistencia de la cooperación internacional. Un sistema de buen comienzo, que ya lleva más de 15 años, también ha tenido asistencias técnicas de los cooperantes internacionales. Ustedes ya lo saben, pues, porque son ejercicios de bastante tiempo y que lo he comentado en otros espacios, pero entonces un tranvía que tiene un crédito de Francia, un sistema de movilidad que ahora tiene como la cooperación más grande que ha recibido Medellín en todos estos últimos años con el gobierno de Corea de $12 millones. Entonces, en todas esas iniciativas está el cooperante internacional poniendo una parte y nosotros poniendo otras. Eso desde la perspectiva de los estados, pero también desde los ciudadanos, como hablabas vos, en esas nuevas fuentes de apoyo al desarrollo, que es la ciudadanía con sus remesas, con sus impuestos, con sus donaciones. Entonces tenemos proyectos como SOS Paisa o como Cerebros, pues, Conexión Sin Fronteras, en donde ellos también han apoyado a sistematizar procesos en Ruta N, a hacer acciones más colectivas en organizaciones no lucrativas. Entonces el impacto es gigante, pero no existe más allá de proyectos específicos como buen comienzo una evaluación de impacto. Ahorita me gustaría mucho conocer pues el modelo de la Fundación Luker para saber pues cómo vamos a evaluar ese impacto, y sobre todo porque me gustaría mucho cuando Lore nos explique cómo fue trabajar con esos diversos intereses, cómo ajustar esos riesgos, o sea, como decir, bueno, ¿qué queremos cada uno? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a dar cada uno? Ceder en esos egos, en esos protagonismos, es creo que la parte más valiosa, que ellos nos cuenten cómo fue la experiencia para nosotros poderlo replicar en nuestro quehacer diario. Gracias, Carolina. Pero incluso, aunque dices pues que no está esa medición de impacto, a excepción de lo que mencionas del programa Buen Comercio, sí resaltas algo muy importante, y es que los proyectos estratégicos, en el caso particular de Medellín, muchos de esos proyectos estratégicos han tenido una participación de la cooperación para el desarrollo, y han sido posible gracias a eso, ¿cierto? Y también mencionas dentro de lo que nos cuentas, resaltar que la cooperación no solamente las donaciones de recursos, también es la cooperación financiera reembolsable, y eso también es cooperación, y finalmente con esto es que se va construyendo el desarrollo. A mí me gustaría preguntarles a las dos, y no sé pues quién quisiera resolver la pregunta primero, y es, ¿cuáles consideran ustedes que son las claves para construir y mantener relaciones duraderas con los aliados y socios de un proyecto? O sea, cuando uno hace todo este ejercicio de identificar potenciales aliados, articular aliados desde el sector público o articularse, digamos, desde el sector privado, y monta un proyecto de gran relevancia, consigue los recursos y lo demás, ¿cuáles consideran ustedes que son las claves, primero para esa construcción de esa relación, pero luego para mantenerla? Y esta es una pregunta abierta. No sé quién la quiera responder primero, o quién nos quiera, digamos, como comentar primero qué piensa sobre el tema. Dale, Caro. Vale, Caro. Pues mira, yo creo que no hay que echarle como mucha teoría, es también desde la práctica, desde el individuo. Es como cuando vos tenés un amigo, tenés un novio, una novia, vos partís de la confianza y la honestidad. Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien nuevo a la ASI, yo siempre les digo, ¿ustedes saben cuánto se demoró la cooperación más grande que ha tenido la alcaldía de Medellín, que fue la cooperación justo de Corea? Se demoró más de 4 administraciones, o sea, fue en el gobierno de Alonso Salazar, para que todos los que nos están escuchando empiecen como a dimensionar cuánto ha pasado, que dijimos, queremos trabajar con Corea. Es un gobierno que le está apostando a Latinoamérica, queremos trabajar con ellos, no sabemos muy bien qué queremos hacer,
y en ese momento el alcalde Salazar le dijo, tengo una iniciativa de Medellín inteligente, pero la oportunidad y la materialización de qué íbamos a trabajar, que terminó siendo un tema de movilidad, sí, con asuntos de Smart Cities, solo se concretó en el gobierno de Federico Gutiérrez y se está implementando en el de Quintero. Entonces vean cuánto ha pasado para nosotros tener que crear esos lazos de confianza entre ambas partes, saber que Corea, porque algunos pueden decir, no, es que el norte global siempre quiere sacarnos provecho, o en fin, o sea, como tener esa confianza de ambas partes, que ellos también supieran pues, que nosotros íbamos a responder bien, que era una relación de horizontalidad, tomó bastante tiempo. Y esa confianza va a estar determinada por honestidad, que es un poco lo que le preguntaba a Lore cómo lo hicieron en su proyecto, porque es, mira, ¿cuál es tu indicador? ¿Cuál es tu llamado de ser esa misión para la, mejor dicho, pues y en términos muy coloquiales, a vos por qué te están pagando y a vos por qué te están pagando y cuál es ese punto de encuentro para que los dos en verdad nos complementemos y no compitamos y logremos ese objetivo común? Entonces eso toma tiempo y por eso tenemos es que enamorarnos de la manera en cómo vamos a trabajar y de cómo vamos a solucionar una problemática en específica y no de la obtención del recurso, que es muchas veces lo que nos pasa. No, sí, yo quiero cooperación y yo sí les voy a decir que vamos a trabajar en conjunto, pero yo ya tengo clara mi metodología de intervención, mi proyecto, y no necesito que intervengan, no necesito que me digan que vamos a cambiar, porque solo necesito es el dinero. Entonces, eso es para mí como los claves de cómo lograr la permanencia de la relación, y es con confianza y con honestidad en lo que queremos y en lo que nos mueve. Y también una flexibilidad para encontrar ese punto de trabajo. Gracias, Caro. Lorena, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, yo acá me voy a poner ácida, ¿sí? En la cooperación internacional tiene que haber un interés, ¿sí? El interés no puede ser, como dice Caro, recibir el dinero y ya está, porque el cooperante hace parte integral de la alianza, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que si yo voy a estar con la Red Antioqueña de Cooperación, ellos tienen que tener intereses y hay que ponerlos sobre la mesa, y no está mal decir que hay intereses. Hace muchos años, de pronto estaba súper mal que Luker dijera que quería trabajar con los cacaocultores, porque entonces lo que tienen es un interés de traer, claro que sí, tenemos todo el interés, y no solo en los cacaocultores, sino en ese cacao, y en que saquen el mejor cacao de la vida, para que nosotros ganemos y ellos ganen. Eso se llama valor compartido, ¿cierto? Porque tiene que haber un interés y tiene que ser de todos. Cuando nosotros buscamos un nuevo aliado para el efecto cacao, porque han estado llegando más y más cooperantes, porque una vez uno inicia y lo hace muy bien, entonces llega cooperación española, llega cooperación alemana, llega cooperación inglesa, y llega todo el mundo porque el cooperante quiere poner el dinero en algo que está funcionando, que saben cómo hacerlo, y trabajar con USAID, que es el pueblo de los Estados Unidos, o con los impuestos de las personas de los Estados Unidos, da cierto renombre. Entonces cada vez llegan más y nosotros necesitamos mucho más quien esté operando el dinero. Cuando salieron inicialmente las convocatorias para los Global Development Alliance, sí, para los GDA, esos dineros de los Estados Unidos antes se iban a los operadores de los Estados Unidos, ¿sí? Como Chemonix, como Fintrack, como todos los operadores que nosotros ya conocemos. Pero Estados Unidos se dio cuenta que más que operar el dinero, realmente querían generar un tema de valor compartido con Colombia, donde el dinero se quedara aquí, donde hubiera intereses particulares e incluso privados en ese dinero. Por eso abrieron las convocatorias, por eso llegaron Luker, por eso llegó Colanta, por eso llegaron otros GDA y Banca Mía, por eso llegó la Nacional de Chocolates y propusimos cada uno un proyecto. Esos proyectos no salieron de la nada. Lo que hicieron fue abrir una convocatoria, queremos trabajar en la línea de cacao, hay tantos recursos, en el caso del efecto cacao iniciamos con 35 millones de dólares como recursos, ahorita estamos en un poco más. Pusieron los recursos y dijeron, queremos plantear un proyecto, pero queremos sentarnos todos. Nos sentamos Fundación Luker, Luker Chocolate, USAID, y comenzamos a plantear cuál proyecto era ganador para Estados Unidos, para Luker como compañía y para la Fundación Luker. ¿Eso qué implicó? Fundación Luker es educación y emprendimiento, Luker Chocolate es cacaocultores, el pueblo de los Estados Unidos tiene que ver con resiliencia, objetivos de desarrollo sostenibles y, por ejemplo, un quinto aliado que es ya el desarrollo sostenible global, ¿cierto? Que es a donde entra esa Agenda 2030. Yo por ahí me estaba chismoseando un poquito las preguntas que tenemos del público, y es ahí, Andy, donde se vincula el tema de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Es nuestra responsabilidad como operadores o como alianzas o como personas, leer cuál es el desarrollo global que se está buscando y cómo mi proyecto le va a apuntar a eso, ¿cierto?
Y para nosotros, adicionalmente, hubo un aliado muy importante que también tiene que ver con un comentario justo de Andy, y son los cacaocultores. Nuestros cacaocultores no son beneficiarios en el proyecto. Los cacaocultores son un aliado más dentro del efecto cacao. Ellos también ponen, porque el marco grande ya de mi respuesta para ir cerrando, es que el interés del privado y del público lleva a algo mucho más allá de la filantropía y el asistencialismo. Introduce un nuevo concepto que es la innovación social. Y por innovación social entiéndase un proyecto que llega a una comunidad, pero permite dejar capacidad instalada para que si yo algún día me voy, esa comunidad pueda seguir adelante independientemente de que haya cooperación internacional, un interés privado, un interés público o lo que sea que haya ahí. Por eso el cacaocultor tiene que ser parte activa de la alianza y la responsabilidad inicial está dentro de las personas que formulan el proyecto. Igual, ahorita les sigo contando bien del efecto cacao, pero para mí es eso, o sea, tiene que haber un interés. Cuando entra EAFIT, que EAFIT hace parte del sector educativo en nuestro proyecto, lo primero que se le pregunta es usted por qué quiere ir a operar esta parte del dinero y quiere poner una contrapartida en Tumaco, en Bajo Cauca, o sea, ¿qué onda? ¿Eso qué tiene que ver con usted? Y si ellos no tienen una respuesta concreta o un interés, a nosotros no nos interesa, porque gente que opere plata es lo que hay. Sí, para eso hay fila, pero personas que tengan realmente un interés en la comunidad y se quieran quedar allá y generar unidades productivas a futuro son poquitas. Esa sería mi respuesta, Kat. Gracias, Lorena. Y me identifico mucho con lo que ambas han mencionado, tanto Lorena como Carolina. Quisiera hacer eco sobre algunos puntos y es lo que tú mencionas, Lorena, del interés. Tiene que ver, o yo lo interpreto como tener una filosofía común. O sea, que no está mal tener intereses. Lo importante es que esos intereses converjan en una filosofía común o que exista una alineación desde el propósito de lo que buscan cada uno de los actores que están sobre la mesa. Y esa alineación desde el propósito ligada a ese interés hará que la alianza permanezca. O sea, porque finalmente hay, digamos, un cumplimiento de los intereses para cada una de las partes. También quisiera hacer eco en lo que Carolina menciona y es la confianza que se debe construir entre los actores. Y construir confianza es una tarea de alta filigrana, o sea, toma mucho tiempo, como Carolina nos lo contó, en algunos casos más, en algunos menos, pero lo que es cierto es que no se crea en una reunión, en una conversación. O sea, eso toma un espacio de construcción, digamos, toma varios años o varios periodos construir esa confianza que está basada en la honestidad y en poner los intereses sobre la mesa. También quisiera resaltar algo que menciona Carolina y es la horizontalidad en la comunicación entre todas las partes. Y que esa horizontalidad viene muy seguramente de poder haber definido buenas prácticas de buen gobierno que permitan identificar cuáles son los canales de comunicación que existen, que deben existir dentro de esas alianzas y cómo se priorizan y quién coordina, quién lidera X tema, porque si no, entonces pues serán múltiples actores todos queriendo liderar o coordinar el programa o proyecto, pero pues digamos que ese gobierno nos permite a nosotros definir cuáles son los roles de cada uno de cada uno de los actores. Muchas gracias por esa ilustración. Quisiera, para que antes de entrar al caso de éxito y a manera de introducción, Lorena, preguntarte desde las fundaciones empresariales, ¿cuál es el valor agregado para las fundaciones de contar con socios y aliados regionales en la implementación de los programas de una fundación? Tú lo decías ahorita, no son los recursos, porque es que quizás ahí no está la necesidad y tienes una relación 5-1, o sea, donde el recurso de cooperación no es el más, digamos que no es el más relevante o el más preponderante, sin que esto no signifique que no es importante, por supuesto que lo es. Pero para ustedes, digamos, como cuál es ese valor agregado y esa relevancia. Bien, mira, pues primero la escalabilidad, ¿cierto? La escalabilidad de los programas. La Fundación Luker apenas estaba incursionando en algunos pasos en Necoclí, pero siempre hemos estado en Manizales antes de esta alianza de cooperación, ¿cierto? Y nuestro impacto ha sido mucho más medido aquí en Manizales, es un impacto alto. Lo que se desea, incluso desde los dueños de Luker, desde la junta directiva, es la expansión hacia Colombia y el impacto rural sostenible. Eso inmediatamente nos vinculó con lo que es el core de la compañía, que es el cacao, ¿cierto? La compra de cacao, lo que es la transformación y la exportación.
y todo lo que teníamos que ver con la cadena de valor y con su base más inicial, que es el campo en Colombia. No todos los lugares son viables para la Fundación Luker, lastimosamente, porque tenemos temas de cadmio y nosotros nos tenemos que valer, como lo decía en la anterior respuesta, por los intereses de la compañía. Y el cadmio tiene mucho que ver porque el cadmio es un componente químico que tenemos dentro del grano de cacao y que no nos permite su exportación ni la mejor transformación posible para lo que es el cacao fino de aroma o el chocolate de repostería, que es nuestro fuerte. Desde allí comenzó. Cuando llega la cooperación internacional, cuando USAID nos llama y nos dice, ustedes son compañía privada y cuentan con una fundación, queremos escuchar su propuesta. Por supuesto que ya teníamos una propuesta rayada y ya teníamos un sueño de llevar todo lo que hacíamos, no solamente desde Fundación Luker, sino aunado o alineado con un tema de productividad en campo. Y fue desde allí desde donde salió el efecto cacao. La gran suma que ha tenido la cooperación internacional para nosotros ha sido un tema de impacto, de escalabilidad de nuestros programas, mucho más que darnos a conocer porque en el último rincón de Colombia saben quién es Luker, ¿cierto? No ese es el tema y nuestro posicionamiento interno realmente no es el alto interés, pero sí era el interés vincularnos mucho más con la base de la cadena de valor que eran los cacaocultores, con sus familias, con sus comunidades, incluso el modelo Caro con el que trabajamos desde la Fundación Luker es un modelo ancla desde lo que es la base de innovación social. Si nosotros no tenemos un ancla para poner en la comunidad, que en este caso son cultivos ancla, que son cultivos de muchísimas hectáreas de cacao, donde además se genera empleo para la comunidad, y a partir de allí sabemos con quién vamos a trabajar, que son las personas que están alrededor de los cultivos ancla. Si eso no está, nosotros no entramos, no hacemos entrada a un territorio. El ancla, por ejemplo, en Tumaco es todo el sistema de educación que estamos montando, que es conocimiento integral de la Fundación Luker. Entonces, ¿qué ha sumado? Nos ha sumado toda una estructura de expansión del impacto que tenemos desde la Fundación, Carlos. Perfecto, gracias Lorena. La relevancia en la escalabilidad y poder apalancarse en las capacidades que tienen otros, que obviamente es más fácil lograr avanzar, digamos, en esa articulación con las capacidades de otros y no desarrollarlas internamente, que puede ser más demorado y también más costoso. Creo que esta es una introducción perfecta para que miremos el caso de éxito que nos quiere compartir, que nos va a compartir la Fundación, que es un proyecto, un programa, el Efecto Cacao, donde participan varias organizaciones del territorio nacional y de corte internacional, y que también tiene una cobertura en varias regiones del país. Entonces, Lorena, te voy a dar nuevamente la palabra para que nos cuentes, digamos, ese caso de éxito en ese proyecto en particular, cómo las alianzas han sido claves para generar, digamos, un programa de desarrollo social y económico en función de lo que ustedes están buscando con los cacaoteros. Bien, muy bien. Yo quiero comenzar por aclarar que para la Fundación Luker no es nuevo el tema de aliarse y pienso que no debería ser nuevo para cualquier interesado en la cooperación internacional el tema de generar una alianza, porque sería muy obvio que se está generando para bajar recursos. En este caso, la Fundación Luker lleva más de 25 años en Manizales generando diferentes alianzas. Somos voz y voto importante en la ciudad de Manizales y en el departamento de Caldas para la toma de decisiones de las grandes corporaciones y del sector público. Nuestras alianzas, por ejemplo, con el programa La Universidad en tu Colegio, que es un programa que permite que los chicos entre 10º y 11 puedan obtener habilidades técnicas certificadas por algunas universidades aliadas nuestras acá en Manizales, teniendo en cuenta, por ejemplo, los intereses del sector privado por medio de diferentes estudios. Ellos salen y ya cuentan con un técnico laboral. Gracias a esas alianzas de cooperación, nosotros pudimos pasar de una tasa de desempleo juvenil altísima a tenerla solamente al 13% en este momento. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más baja en Colombia, que era una meta a 2025 y ya la estamos logrando en este momento gracias a la articulación con sector público y sector privado. Entonces no es nuevo el tema de generar alianzas para nosotros. No voy a decir que haya sido fácil, pero esto facilitó mucho la hoja de vida de Fundación Luker para que fuera observada por un cooperante internacional. También tuvimos en cuenta varios intereses, como les dije, los intereses de la compañía. Nuestra estrategia de sostenibilidad se llama El Sueño de Chocolate. Lo pueden encontrar en internet como thechocolatedream.com o simplemente ponen El Sueño de Chocolate y les va a aparecer como de segundo en el buscador. Y allí tenemos los diferentes programas con los que se puede articular un cliente internacional con nuestra cadena de valor desde Luker Chocolate. Entonces, un interesado desde Europa
puede pagar mejores primas de éxito o primas para los cacaocultores, no solamente basados en el precio del commodity, sino también en todas las buenas prácticas que tenemos en las fincas. Por ahí Sandra nos está compartiendo el link, muchas gracias Sandra, pero es la forma en la que se puede vincular un cliente. Entonces, gracias a todas esas formas de vinculación que teníamos, en el momento en el que llega USAID a proponernos que generemos un GDA, nosotros tenemos ideas muy claras de cómo sacarlo adelante, y es de allí de donde surge la alianza de cooperación El Efecto Cacao. El Efecto Cacao tuvo una base importante, como les decía, sector privado, que es todo lo que deseábamos como compañía, la lista de deseos que teníamos y que ya estábamos cumpliendo, ya llevábamos avanzada, ya estaba probado de que era el camino sostenible para llegar a la vida de los cacaocultores, pero también teníamos que tener en cuenta el marco de Colombia, del estado actual de Colombia y el marco internacional. El marco internacional fue más sencillo porque son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y todo lo que implican los intereses de los Estados Unidos. Pero para Colombia, y acá voy a compartirles un momento mi pantalla, teníamos que tener en cuenta la realidad local. Y esa realidad local, ¿me confirmas, Carlos, por favor, si ahí se está viendo bien toda la pantalla? Sí, en este momento se está viendo, estamos viendo el mapa. Listo. Entonces, la realidad local que tenía que ver con todo el tema de conflicto interno que estamos viviendo en Colombia, incluso este mapa en este momento no es muy esperanzador. En la actualidad es un mapa de 2019 de cuál es la densidad de los cultivos de coca en Colombia, ¿cierto? Que tiene que ver mucho, por supuesto, con los intereses de los Estados Unidos y con los intereses del gobierno colombiano, porque no sé si lo sepan, pero el cacao es conocido como el cultivo de la paz. El cacao, cuando se hace un restablecimiento de los cultivos ilícitos, el primer cultivo que hace ingreso después de la coca es el cacao. Entonces, de por sí nosotros íbamos muy ganadores porque teníamos el cacao, el conocimiento técnico de más de 100 años de Luker Chocolate y de Luker Agrícola, teníamos ya unos programas de sostenibilidad dispuestos en Caldas y en algunos lugares muy específicos de Colombia, pero no nos habíamos podido expandir con una estrategia de sostenibilidad, porque además hay algunos lugares donde solamente puedes ingresar no siendo un privado, sino portando un chaleco de cooperación internacional, como lo es, por ejemplo, el municipio de Tumaco. Entonces, hicimos una observación de dónde estaban los cultivos ilícitos. Para 2019, los que ven marcados en rojo eran territorios afectados permanentemente. Los que se ven en amarillo, que eran poquitos, eran afectados recientemente, y los verdes eran territorios abandonados, que ahora, por toda la realidad de todo lo que ha sucedido en el marco del acuerdo de paz, cumplimientos e incumplimientos, pues esas zonas verdes ya no están tan verdes, sino que han pasado a ser amarillas o rojas, lo que despierta aún más interés. ¿En dónde está el efecto cacao o dónde se planteó inicialmente? En el Urabá antioqueño, que son 4 municipios del Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, en donde en total también tenemos 4 municipios. En el centro sur del Huila, donde contamos con 11 municipios, si no me falla la memoria, y en Tumaco, en Nariño. Si ustedes ven el Huila, no está marcado ni en verde, ni en amarillo, ni en rojo. Entonces se podrían preguntar por qué quiso entrar el Luker y la cooperación internacional al Huila. Y ahí es donde va el tema de valor compartido y de innovación social que les mencionaba. Hay un libro muy interesante que no sé si está disponible en español, pero se llama La paradoja de la prosperidad. Hace parte del resultado, o del Prosperity Paradox, es el resultado de la Universidad de Harvard, investigar más de 20 años de diferentes países que son los que más han recibido cooperación internacional en los últimos 20 años, y permite ver cuál ha sido la paradoja, qué es lo que ha sucedido con esos recursos de cooperación internacional y si realmente han reducido o no la pobreza o cómo han funcionado respecto a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el resultado ha sido que no se ha reducido la pobreza, incluso se cuenta con más o menos 5 países, entre los cuales se encuentran varios de África, en los que la pobreza ha aumentado. ¿Y eso por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque los proyectos que se están aceptando en este momento en cooperación internacional no están siendo ni asistencialistas ni de filantropía. Porque por supuesto sí, seguramente en ciertas ocasiones de emergencia debemos ir a entregar mercados, pero un proyecto de cooperación que está hablando de miles de millones de dólares no se puede basar en la limpieza de playas o en la entrega de mercados a la comunidad, porque entonces yo entrego el mercado, pero mañana me voy y la comunidad quedó mirando para el techo porque realmente no fue un verdadero proyecto para sacar a la comunidad o de los cultivos ilícitos o de la pobreza o de los diferentes 16 objetivos de desarrollo sostenible antes del 17, que es el que implica todas las alianzas. Entonces les quería mostrar
solamente este slide antes de comentarles de dónde surgió toda la idea del efecto cacao. Sí, no es como se me ocurrió que mañana podríamos ir a la comunidad y educarlos en derechos humanos para que entonces mañana todos seamos más felices. No, son temas a mayor profundidad y sí, es muy válido educar a la comunidad en derechos humanos, pero yo tengo que ir mucho más allá para garantizar que en 5 o 10 años esa comunidad haya salido un poco más, no dependa de mí y pueda generar incluso unidades de negocio productivas, ¿cierto? Así surge el efecto cacao. El efecto cacao, como les decía, entonces es una alianza de cooperación, un Global Development Alliance. Lo que hicimos fue sentarnos en la mesa, gobierno de Estados Unidos, rayar el proyecto que les acabo de mencionar y comenzar a revisar como listo. Tenemos principios de productividad, sabemos que los cacaocultores venden su cacao por medio de las asociaciones, sabemos que los cacaocultores no solamente tienen cacao en sus fincas, tienen otras unidades de negocio. Y sabemos algo muy importante, que es tercero, pero no menos importante, y es que el cacaocultor, porque yo llegue, no va a salir automáticamente de su pobreza, sino que lo rodea una pobreza multidimensional y yo la tengo que tener en cuenta, si realmente lo que estoy haciendo es responsabilidad social. A partir de ahí surgieron los 3 componentes que tiene el efecto cacao. Entonces hay un primer componente que es el de productividad, donde nosotros con el conocimiento técnico de Lúcar Chocolate mejoramos los cultivos que ya se encuentran en campo. Por mejorarlos me refiero a rehabilitarlos, sacarlos adelante, poner un nuevo clon vegetal, llevar clones vegetales que son mucho más productivos. O también llevamos siembra nueva, que son personas que tienen un terreno que se encuentra viable para siembra nueva y llevamos unas plántulas de cacao que son las más productivas según el mercado colombiano y las mejores pagas en el mercado internacional. Eso lo hacemos por medio de extensionismo y acá entra el primer aliado, que es Lúcar Chocolate. Entra también el segundo aliado, que es Enel Colombia. El grupo Enel lo que hizo fue que al ver la formulación que se estaba llevando a cabo, dijeron, a nosotros también nos interesa, tenemos en la represa del Quimbo, tenemos varios intereses dentro del Huila, y no hemos generado todavía la compensación, entonces queremos usar el medio del efecto cacao para compensar toda la intervención que estamos generando en el Huila, y ellos nos entregaron en comodato un terreno bastante grande, más o menos de 600 hectáreas, no, sí, de 600 hectáreas de cacao que tenemos en el Huila, en el Agrado, y allí es donde tenemos nuestro cultivo ancla para el Huila, ¿cierto? Esto es lo que suma en él, y varias de las personas a las que ellos compensaron con fincas cacaocultoras se encuentran dentro del programa. Entonces, interés Lúcar e interés en él, chuleado. El segundo componente para el efecto cacao es de asociatividad y emprendimiento. La asociatividad la tuvimos que tener en cuenta porque nos gusten o no las prácticas que tienen las asociaciones en el campo, que muchas veces tienen dificultades porque fueron empresas familiares o porque se comportan más como una cooperativa que como una asociación. Estas asociaciones pues tenían que mejorar sus prácticas para poder que garantizáramos que este excelente cacao que surgiera del primer componente fuera comprado y movilizado de una manera correcta, no solo como commodity, sino realmente de una forma justa. Ahí es donde entra EAFIT. El programa EAFIT Social tiene más de 50, 60 años en todo el tema cooperativo y asociativo en Colombia. Utilizan el índice de capacidades organizativas, también conocido como ICO, y nos entregan una línea de entrada y una línea de salida para esas asociaciones. Las califican y lo que hacen es formarlas y mejorar sus prácticas administrativas, organizativas, contables y financieras para que nos entreguen el cacao de una manera más responsable. El emprendimiento, que es como un subtítulo dentro de asociatividad, implica todas las otras actividades que no tienen que ver con cacao. En el cacao encontramos apicultura, encontramos piscicultura, encontramos artesanías, son incluso compañías de reciclaje, empresas que trabajan con fertilizantes orgánicos. Hay muchas ideas de negocio y esas ideas de negocio las trabajamos con 2 aliados. También por un lado con EAFIT Social, donde su fuerte está en Urabá, en Huila y en el Bajo Cauca, pero para Tumaco, que es un municipio mucho más complejo en su forma organizativa social, ingresó Manizales Más. Manizales Más es el programa por excelencia de emprendimiento de Manizales que fue co-creado con la Fundación Lúcar. Ese es el segundo componente. El tercer componente tiene en cuenta los famosos municipios PEDET o las zonas futuro de Colombia. Y son esas zonas donde no solamente tengo el inconveniente de que no tengo el mejor cacao, no lo estoy vendiendo o no me lo están comprando al mejor precio, mi asociación no es buena, no me sale el emprendimiento, sino que de forma adicional
tienen la pobreza multidimensional que les mencionaba, pero todo un tema de conflicto armado en Colombia, que no le permite pensar a las personas en productividad ni en todo lo próspera que podría ser su comunidad, porque antes de ayer mataron al papá, ayer mataron a la mamá, o tienen además pues todo un juicio revictimizante por parte de los noticieros y de otros, incluso a veces cooperantes. Tuvimos que tenerlo en cuenta y encontramos un excelente aliado que es la Fundación Saldarriaga Concha de Bogotá. Esta fundación para Necoclí y para Tumaco desarrolló o sigue desarrollando ahorita unas metodologías y unos incluso diplomados con la Universidad del Norte que han permitido que la comunidad esté manejando de una mejor manera todas sus habilidades socioemocionales, esté tramitando mucho mejor sus emociones y mucho más después de una pandemia. Todos estos componentes, que en total son 3, es lo que es el efecto cacao. Como en toda cooperación internacional, tuvimos que tener en cuenta unas actividades o unas estrategias transversales, como lo es la estrategia de género, juventudes e inclusión, la estrategia de impacto ambiental. Todo esto lo estamos trabajando, incluso a la estrategia de género, inclusión y juventudes se sumó el año pasado Microsoft, y pudimos llevar conectividad a 5 veredas de Tumaco, conectividad con propósito que nos permitió llevar diplomados virtuales en temas de género, nos permitió arrancar con un programa que se llama Mujer Rural, nos permitió llevar un gremio de médicos por medio de una aplicación que se llama TuMe y que es de Medellín, que quisieron hacer un voluntariado con las mujeres de Tumaco y que están por tiempo voluntario conectándose a internet a darles citas médicas especializadas a las mujeres. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, llevar conectividad a Tumaco, pues no tiene que ver mucho con nuestro core de compañía, pero como el propósito no es el core, sino realmente el tema de impacto y poder hacer el máximo uso de ese dinero, pues acá están los cooperantes internacionales sumándose. Se sumó la cooperación española para expandir el número de hectáreas en Tumaco y para tomar a un grupo de mujeres indígenas que tienen un emprendimiento. Se está sumando la cooperación alemana para el Huila, se sumó el IDH, que es la cooperación holandesa, para expandirnos a 2 municipios más en el Huila. Y así se empiezan a sumar muchos cooperantes cuando ven que realmente se está actuando. Incluso ayer estaba en Microsoft, en Cartagena, con la vicepresidente global de filantropía de Microsoft, y le estábamos solicitando $1 millón para continuar con una parte del programa en Tumaco a 2024 y 2025. Y su pregunta era, ¿por qué $1 millón? O sea, le parecía súper poco dinero para todo lo que estamos haciendo, con educación, con emprendimiento y demás, pero nosotros pues ya lo tenemos comprobado, ¿cierto? Incluso ellos tienen mucho más dinero, pero sí se les hacía muy extraño que estuviéramos pidiendo tan poco y nos alcanza. Cuando no hay un interés económico desde la compañía o desde el público, desde el privado, pues la plática rinde más, ¿cierto? Básicamente ese es el efecto cacao. Carlos y Caro, es una alianza de cooperación a 5 años, terminamos en enero de 2024. Otro gran resultado, Carlos, que nos ha traído la cooperación internacional es que la compañía, como sea, a como dé lugar, va a continuar con el efecto cacao, ya es una decisión desde la junta directiva, e incluso se está abriendo una tercera área dentro de la Fundación Luker, eran emprendimiento, educación, y se está abriendo una tercera área de desarrollo rural, porque definitivamente queremos seguir trabajando con los cacaocultores en campo como empresa. Lorena, muchas gracias por compartirnos esa experiencia y escuchándote, pues además queda claro cómo todos estos actores, como aliados, se articulan y muchos de ellos no simplemente para operar recursos que provengan de la cooperación, sino también para aportar recursos. Entonces, ahí claramente cuando nos contabas sobre la participación de algunos actores como Enel, AFIT, la Fundación Saldarriaga, o sea, nos quedaba claro cómo aquí lo que hay es una articulación en muchos sentidos, de esfuerzos. Y ahí, claro, hay quienes aportan económicamente, pero otros aportan capacidades o conocimientos según, digamos, como el rol que han venido jugando. Muchas gracias por compartirnos la experiencia. Dentro de tu experiencia resolviste, creo, una pregunta que nos habían planteado en el público, y era alrededor, digamos, como de algunos ejemplos de temas de unidades productivas. Y aquí hay otras preguntas que me gustaría que abordáramos. Si quisiera solamente en abarcar un poquito más el tema de unidades productivas, Carlos, creo que la hizo un chico, Juan Manuel. Juan, mira, cuando tú dejas capacidad instalada, te voy a dar un ejemplo de asistencialismo, de filantropía y de innovación social, para que quede muy claro. Entonces, cuando yo estoy asistencialista, voy, hago algo puntual en la comunidad y me regresé. Le solucioné el problema en ese momento, digamos la limpieza de las playas, solucioné el problema en ese momento, me fui,
pero yo te prometo que si vuelves en 6 meses, la playa otra vez se volvió un 8. Entonces yo no dejé la capacidad instalada o la concientización o todo lo que hay detrás para que la comunidad en serio quiera, no sé, hacer unas mejores campañas con los turistas, o yo qué voy a saber con todo el tema de limpieza de playas, asistencialismo, ¿cierto? Filantropía es, por ejemplo, el libro que les decía, lo pone muy claro, que no parecería innovación social cuando yo llevo agua potable a una comunidad, ¿cierto? Entonces dejo toda la capacidad instalada, dejo la infraestructura, pongo el agua potable, la comunidad quedó feliz con el agua potable, súper bien. Me fui y en teoría yo solucioné un problema, incluso dejé una capacidad instalada porque formé al señor que va a manejar la planta, la comunidad ya sabe cada cuánto tienen que ir a sacar el agua limpia, saben incluso de qué manera embotellarla y comercializarla cerca, pude dejar unas unidades. Pero el problema grande está cuando se daña la planta. Se dañó la planta, dejó de funcionar, la infraestructura se cayó, se la llevó una tormenta, algo pasó, se dañó la planta y otra vez la comunidad retrocede. Incluso dentro de cooperación internacional eso se le llama acción con daño. Yo generé una acción con daño porque además de llevarles una solución, se les apareció la Virgen, me los llevé y volvieron a quedar en las mismas cuando ya estaban acostumbrados otra vez a una solución. Entonces, de lo que habla la innovación social es de dejar la unidad productiva funcionando, pero enseñarle a la comunidad todo lo que implica la unidad productiva. Entonces, generar un emprendimiento de mantenimiento de aguas residuales y de mantenimiento de todo lo que es la infraestructura del agua potable. Generar otro emprendimiento de agua embotellada para que la comunidad genere un ingreso y con ese ingreso puedan pagar el mantenimiento. Generar un tema de concientización y cobro para la comunidad para que ellos entonces puedan comenzar a pagar o tengan un tema de cuidadanía o de cuidado colectivo con la infraestructura no se vaya a dañar con el tiempo. Generar una concientización en el gobierno de que yo lleve agua potable a una de las veredas y porque entonces Necoclí no tiene agua, ¿cierto? Nosotros muy fácilmente podemos caer en filantropía y en asistencialismo y no digo que no sea necesario, eso a veces hay que hacerlo y para eso ya hay muchas personas y compañías que lo están haciendo. Ahorita lo que el mundo necesita y lo que la cooperación internacional está priorizando es que realmente estés trabajando en innovación social y no estés generando una acción con daño. Gracias, gracias, Lorena. Pasando entonces a las preguntas del público, aquí hay, digamos, como algunas. Alguien nos preguntaba dónde tenía información de la red por el chat, de la red antioqueña de cooperación, por el chat le dieron respuesta a esa pregunta y es en la red de LinkedIn de la red antioqueña de cooperación. Nos plantean una pregunta que dice dónde se pueden conocer la información y las estadísticas sobre la inversión de cooperación que existe y cuál es el valor requerido. Desde el punto de vista global, estas cifras se pueden encontrar en la página de la OCDE, que es OSD, en la institución, en la página de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue la entidad, digamos, que congregó todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y allí encuentran estadísticas sobre la necesidad para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay un buscador o una página que tiene estadísticas sobre este tema que se llama DEVEX y se escribe con V. Ahí se pueden encontrar estadísticas en función de cuál ha sido la inversión por región, por temática de desarrollo. No sé, Carolina, si desde el punto de vista, digamos, como ya local, ¿hay alguna otra fuente de información que tú recomendarías para esta pregunta? Sí, o sea, el sistema internacional, pues el sistema colombiano de cooperación internacional, todo se debe reportar ante APC Colombia, porque ellos, como lo comenta Carlos, son los responsables de dar la información a la OCDE, que es la información de país oficial. APC Colombia, que también es un socio de nosotros, de nuestra red antioqueña de cooperación, en su página web tiene un portal que se llama Cíclope y ellos tienen pues como georreferenciado tanto los aportes que reciben los gobiernos municipales y regionales como empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Nosotros a nivel de Medellín, pues solo monitoreamos lo que se capta para Medellín, el área metropolitana también para el área metropolitana, gobernación para la gobernación, pero ese consolidado pues como en una sola fuente para facilitar la búsqueda lo hace APC Colombia. Acá ya si necesitas algo en específico, lo que nosotros te recomendamos es si es de un territorio en especial, que pues curses un PQR, pues como que es la manera que se dice para solicitar la información, o que directamente accedas a la página de APC Colombia y Ciclo. Gracias, Carolina. Nos plantean una pregunta que aquí, digamos, me permití resumirla y es que
las organizaciones de la sociedad civil no conocen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ese desconocimiento limita las capacidades de las organizaciones para poder acceder o desarrollar alianzas para la gestión de programas de cooperación. Y plantean, la pregunta es, ¿cómo se puede resolver esta brecha? Entonces, una breve introducción, digamos, desde Macaya. Una de las cosas que hacemos desde Macaya es crear capacidades en las organizaciones de la sociedad civil para que movilicen recursos para la gestión de sus programas de desarrollo. Y en ese sentido tenemos varios programas de formación y de información que pueden ser útiles para que las organizaciones pues adquieran esa información. Estos webinars, también desde Macaya tenemos un espacio similar donde tratamos temas como ese, o sea, como cuáles son los ODS, cómo impacta el desarrollo, pero también en nuestra plataforma de movilización de recursos Nodoka, que es www.nodoka.co. Le pido el favor a Sandra que se lo escriba en el chat. Allí pueden encontrar artículos de interés, información de interés sobre los ODS. No sé, Carolina y Lorena, si de pronto hay alguna otra reacción frente a cómo ayudar a que las organizaciones sociales resuelvan esta brecha de no conocer los ODS y que eso les impide sus procesos de relacionamiento. Pues, a ver, yo creo que ahí es como existe una responsabilidad del sistema internacional y de los gobiernos locales y regionales al dar a conocer las agendas, pero también existe una autorresponsabilidad, por decirlo así, o de la organización para estar consciente de cómo estamos como mundo pensando en lograr un bienestar. O sea, ya estamos en 2022, la agenda va a 2030. Entonces, aquellas organizaciones que aún no conozcan esta agenda global, pues están un poquito cogidas del día. Pero en términos prácticos, ¿cómo podemos reducir esa brecha? Como ya lo dijo Macaya, pues aparte de todos los documentos que hay abiertos, o sea, información abierta, pública y gratuita de ODS, hay muchísimas. En especial tengo en este momento, pues se me viene a la mente un curso que ofrece el CGLU, que es la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sobre ODS. Es enfocado a ciudades, pero puede servir para organizaciones no lucrativas. Igual, no recuerdo en este momento qué fundación española lo hizo, pero con el Global Compact y con todas las iniciativas pues, que hablan de responsabilidad social y del rol del sector privado y no lucrativo, o sea, lucrativo y no lucrativo, tienen bastantes cartillas y guías sobre cómo podemos nosotros, o sea, como localizar esa agenda en nuestra estrategia. Siempre partiendo, es como lo que ya sabemos hacer bien, pues va a apuntar a una meta de esa agenda global de desarrollo. Vale, gracias, Caro. Y la última pregunta que tenemos, permítame, la leo acá, ya para dar cierre al espacio, es ¿qué tipo de estrategias se han utilizado? Esta pregunta dicen que es para Carolina, es ¿qué tipo de estrategias se han usado para que la sociedad civil, en vez de ser solamente beneficiarias, sea un actor activo y participante en la gestión del desarrollo en la ciudad de Medellín por medio de las alianzas para la cooperación internacional en la ciudad? Sí, aquí muy rápidamente porque sé que ya nos pasamos del tiempo, o sea, contextualizar un poco a quienes no conocen a la ASI Medellín. La ASI Medellín es un ente descentralizado de la alcaldía que gestiona la internacionalización de la alcaldía. Entonces nosotros tenemos, como por decir, la responsabilidad de ser el proveedor o de facilitarle a todo el ecosistema, es decir, empresas públicas, empresas lucrativas, no lucrativas, como la información que les permita autogestionar esos procesos de internacionalización. Y por el otro, ya realizar los procesos propios de la alcaldía o el municipio. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la sociedad civil? Lo primero es entender que la sociedad civil y las organizaciones también están caracterizadas. No es lo mismo trabajar con la Fundación Luker, que ya tiene toda una estructura, un conocimiento, unas habilidades y demás, a una organización que recién empezó. Entonces, con las que ya están más grandes, trabajamos en un tema de relacionamiento y en ese valor compartido, en donde ellos nos escriben directamente y vemos qué es lo que ellos necesitan de nosotros y nosotros cómo podemos aportar de ellos. Ahí respondiendo, por ejemplo, al interés, ¿cuál es el interés de la ASI? A nosotros nos interesan es que ellos gestionen mucha plata, sea en inversión o en cooperación, para que lo podamos reportar al plan de desarrollo. Ese es nuestro único interés. Con las que ya son más pequeñas, entonces en este momento tenemos 2 cursos virtuales para formarlos en esa cooperación y en esa formulación de proyectos, y se hace una estrategia o se está montando una estrategia de otros servicios que les permitan fortalecer esas dinámicas propias de gestión de cooperación.
Con lo que ya no son organizaciones, sino la ciudadanía, como les comenté, trabajamos con la diáspora para generar o aportes de codesarrollo o trabajar en las remesas. Lo más conocido y lo que ustedes más han visto son, por ejemplo, escenarios en donde ellos dictan una conferencia, que son iniciativas más pues como de filantropía, como comentaba Lore. Otra cosa, y ahí Carlos, para ya poder concluir, por ejemplo, Javier también preguntó que una fuente de información sobre temáticas que apoya cada cooperante, como lo comentó Carlos, en DEVEX o en el mismo Fund for NGO que ahora se llama, Fund for NGO es otra, pero en Candid también está como la información de los cooperantes. Existen muchos portales de información gratuita, lo que es Donor Tracker, la misma APC Colombia tiene perfil de los cooperantes. Nosotros tenemos un manual que no se actualizaba desde el 2009, pero puede ser una fuente interesante y es como qué hace cada cooperante y a cuál lugar puedes acceder. Y cómo proceder cuando existen conflictos de intereses en alianzas público-privadas. Pues yo creo que ahí la experta más es Lore, pero lo que pasa es que eso, primero ustedes tienen que tener claro cuáles son sus límites. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con las diferentes dependencias de la alcaldía, del conglomerado de Medellín, lo que les decimos es que tú analices al cooperante y en uno de esos cooperantes es la coherencia y la reputación. La coherencia, y acá para poner el ejemplo más coloquial pero más sencillo, si la alcaldía está en contra del aborto, pues no se va a asociar con una entidad que esté a favor del aborto, de la interrupción del embarazo. Entonces, primero yo tengo que tener claro cuáles son mis principios, esos límites, a qué estoy dispuesto y a qué no, para saber si ese aliado pues, es de mi interés o no. En el conflicto de intereses, sí, efectivamente muchas organizaciones, principalmente las que trabajan con farmacéuticas, hay unas que deciden no trabajar con ellos, pero hay otras que sí. Entonces, eso parte desde de los límites que yo pongo como entidad. No sé, ahí más podría saber del tema. Gracias, Caro. Lore, ¿quieres mencionar algo? Sí, no, a nosotros nos pasa todo el tiempo porque hay cooperantes que solo quieren que el cacaocultor saque el cacao directo de exportación, sí, que no use ningún tipo de intermediario, ni asociaciones, ni una compañía como Luker, ni nada. Incluso para nosotros eso a veces es una acción con daño porque un cacaocultor difícilmente tiene la capacidad de sacar las toneladas que se requieren para el mercado internacional. Creo que solo conozco una asociación que lo puede hacer, pero nosotros lo que hacemos es no meternos en esa convocatoria, ¿sí? Que implica en la Fundación Luker, nosotros tenemos a Valeria la profesional de cooperación internacional e innovación, y Vale es una dura leyéndose los términos de las licitaciones, de las convocatorias, de todo, porque son muy claros en lo que requieren, en la línea que requieren, en qué indicador necesitan, cuál es el número de personas, todo eso tiene toda la claridad. Entonces, simplemente es que con la experiencia aprendan a leer esas convocatorias. Y solamente algo adicional, justo en Global Shapers Community, Carlos, desarrollamos un curso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para fundaciones, ¿sí? Está libre, por acá lo estaba buscando, si buscan en Google curso Objetivos de Desarrollo Sostenible Área Andina, porque lo hicimos con Área Andina, es el primero que les va a salir, es un MOOC. Entonces simplemente le dan clic y lo pueden hacer gratuitamente y ahí aprenden todo lo que requieran de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Lorena. Yo quisiera agregar ya para terminar que nuevamente pues, se pueden acercar también a Macaya. Nosotros tenemos cursos gratuitos para las organizaciones sociales y otros cursos que se convocan, digamos, que con un costo para el sector en temas de cooperación, movilización de recursos, alianzas, pero también está la plataforma Nodoka. A la persona que preguntaba dónde puede encontrar qué temas les interesan a los cooperantes. En Nodoka hay un directorio de más de 2.000 cooperantes nacionales e internacionales y se pueden filtrar o se pueden identificar por cuál es el interés de ese cooperante, si es educación, si es tecnología, si es cultura, etc. Incluso en Nodoka pues ponemos varios contenidos de interés relacionados con estos temas. Entonces, digamos, pues como ya estamos pasados del tiempo, quiero agradecerle mucho a la audiencia que nos acompañó durante este webinar. Esperamos que esta información haya sido de interés para todos y cada uno de los asistentes y darle las gracias también nuevamente a Carolina y a Lorena por compartirnos su experiencia alrededor de estos temas. Nuevamente les agradecemos mucho entonces y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias a todos, hasta luego. Chao, gracias.